Muy buenos días, siendo las 10 de la mañana, nuestra firma RSM Panamá, miembro de la red internacional RSM International, con oficinas en más de 120 países a nivel mundial, les da la más cordial bienvenida a nuestro evento denominado Retos y Oportunidades del Negocio Fiduciario en Panamá y en la región. Mi nombre es Edwin Ríos, soy socio de los servicios de Risk Advisory aquí en RSM Panamá y voy a tener el honor de apoyarles con la guía y facilitando el evento, y no sin antes pues presentarles a nuestros panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Nos acompaña por parte de la Superintendencia de Bancos el licenciado Manuel Castillo. Manuel Castillo es gerente de supervisión fiduciaria en la Superintendencia de Bancos de Panamá. Es licenciado en Finanzas y Administración Bancaria, con MBA en Administración de Empresas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector bancario y fiduciario panameño. Fue miembro del equipo de la Superintendencia de Bancos para la elaboración de la Ley 21, que es la ley que reglamenta hoy en día a la fiduciaria desde el año 2017. Por otro lado, Léstor nos va a estar acompañando con la parte de perspectivas regulatorias y modelos de supervisión fiduciaria. Luego, como segundo bloque de nuestro evento, vamos a tener a dos directores ejecutivos y gerentes generales de fiduciarias locales aquí en Panamá. Nos acompaña el día de hoy Néstor Brose, gerente general de M&G Trust. Néstor es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, licenciado en Banca y Finanzas. Es abogado fiduciario con 18 años de experiencia en el sector fiduciario y financiero. Es gerente general de M&G Trust, expresidente y exdirector de STEP Capítulo Panamá, así como también expresidente del Club Rotario Pacífico Ciudad de Panamá. Adicionalmente, en este bloque y mesa, pues nos acompañará José Manuel Jaén. José Manuel Jaén es director ejecutivo en Asset Trust. José Manuel cuenta con el título de Derecho en Ciencias, en Derecho y Ciencias Políticas, MBA en Banca Internacional y Derecho Financiero. Actualmente está acreditado como Trust and Estate Practitioner, practicante de fiducia y sucesiones por the Society of Trust Practitioners, y es miembro fundador y directivo de la Asociación de Empresas Fiduciarias de Panamá. Y su servidor, Edwin Ríos, quien va a moderar el evento y cerrar el evento. Soy socio de los servicios de Risk Advisory de Panamá y pues bueno, he tenido experiencia dentro de la firma por más de 15 años como parte del equipo de auditoría interna, gobierno corporativo, Risk Advisory y prevención de riesgos capitales en el sector financiero y no financiero por más de 15 años, siendo licenciado en administración de empresas y en contabilidad y contando con certificaciones diversas en materias afines. Bien, dando esta introducción, quiero pasarle automáticamente la palabra al licenciado Manuel Castillo, gerente de supervisión fiduciaria, quien nos va a hablar el primer módulo bloque denominado Perspectivas Regulatorias y Modelos de Supervisión Fiduciaria en Panamá. Manuel, bienvenido, cordial bienvenida, te pasamos la palabra. Buenos días a todos. Le doy las gracias a RSM Panamá por la invitación a este prestigioso evento para la Superintendencia de Bancos en su condición de regulador y supervisor de la actividad fiduciaria en Panamá. Siempre estará en la mejor disposición dentro del marco de su competencia en colaborar en todas las iniciativas que promuevan y fortalezcan el sector fiduciario. Hoy conversaremos sobre las perspectivas regulatorias y modelos de supervisión para las actividades fiduciarias. Y nuestra agenda estará enmarcada en 3 partes. La primera trata de algunos comentarios generales sobre el resumen de la evaluación sectorial de riesgos de personas jurídicas y fideicomisos. La segunda, sobre las perspectivas regulatorias. Y la tercera, sobre modelos de supervisión para las actividades fiduciarias. Iniciaremos comentándoles en términos muy generales sobre el resumen de la evaluación sectorial de riesgos de personas jurídicas y fideicomisos y la estrategia de mitigación de los riesgos, la cual es muy importante para conocer los riesgos de lavado de activos que afectan al sector corporativo y fiduciario y generan los mecanismos para combatir esos riesgos.
También para prevenir el uso inadecuado de las personas jurídicas y fideicomisos panameños, para proteger la integridad del sistema financiero del país y evitar daños a la reputación nacional y del sector. Finalmente, dar cumplimiento a los estándares del GAFI. Esta evaluación se realizó con la participación de un grupo de instituciones liderados por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y la participación del sector privado en la evaluación a través de talleres y en la recopilación de información. El periodo de análisis de esta evaluación contó información tanto cualitativa como cuantitativa del periodo 2016 a 2020. Entre algunas vulnerabilidades identificadas está el uso de miembros provistos por agentes residentes para las personas jurídicas y la flexibilidad en la conformación de fideicomisos. La evaluación indica que, de acuerdo con estudios de casos realizados y en términos generales, existe dificultad de acceso inmediato de la información del beneficiario final de un fideicomiso, concluyendo que existe un nivel medio alto de riesgo del uso de los fideicomisos constituidos en Panamá para la comisión del delito de lavado de activos. Es importante señalar que antes del periodo de análisis de esta evaluación, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el Acuerdo 12-2015 relacionado a la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, con el objetivo de generar un mecanismo para combatir el riesgo de lavado de activos con medidas de mitigación que permitan resguardar la transparencia, competitividad y cumplimiento del sector. Como parte de la estrategia para el cierre de las brechas identificadas, la Superintendencia de Bancos se encuentra evaluando dicho acuerdo para realizar ajustes necesarios con el objetivo de robustecer el sistema de prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Este documento lo pueden visitar para mayor referencia en la página web de la Superintendencia de Bancos. Quiero hacer un paréntesis y comentarles dentro de las perspectivas regulatorias sobre algunos aspectos que introduce la Ley 21 del 10 de mayo del 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones. Debemos tener presente que la Ley 1 del 5 de enero de 1984 no ha sido derogada, sino sustancialmente modificada. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo 16 de 1984, que reglamenta la Ley 1 de 1984, fue derogado en su totalidad. Dentro de estos aspectos, y por cuestiones de tiempo, mencionaremos algunos que introduce la Ley 21 del 2017, que establece competencia privativa a la Superintendencia de Bancos de Panamá para regular y supervisar a los fiduciarios, el negocio de fideicomisos y otras actividades autorizadas. Se establece la obligación de contar con una licencia fiduciaria. Se limitan las actividades que puede realizar la fiduciaria. Se establece un capital mínimo neto de pérdidas de 150,000 balboas para solicitar y mantener una licencia fiduciaria. Incluye la presentación anual de un estado financiero auditado de los fideicomisos administrados, que incluya todos los fideicomisos administrados por la fiduciaria. Se crea la tasa de regulación y supervisión fiduciaria y los derechos de inspección. Incluye los deberes del fiduciario, prohibiciones y conflictos de interés. En este sentido,
La Superintendencia de Bancos ha emitido acuerdos fiduciarios y producto de la Ley 21 del 2017, las entidades que contaban con licencia fiduciaria al momento de entrada en vigencia de esta ley deberían acreditarse ante esta superintendencia para poder actuar como fiduciarios. Es por esta razón que se emite el Acuerdo 1-2017, que regulaba el proceso de acreditación de los fiduciarios titulares de licencia fiduciaria otorgadas por la Superintendencia de Bancos. Además, se emitió el Acuerdo 1-2018, que mediante el cual se desarrolló el concepto de inspección fiduciaria. Igualmente, se emitió el Acuerdo 1-2021, mediante el cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de licencia fiduciaria. Debido a la situación que se mantiene por efectos de la COVID-19, la Junta Directiva de esta superintendencia ha rediseñado su hoja de ruta correspondiente al periodo 2022-2024 y se tiene como perspectiva regulatoria establecer algunos acuerdos fiduciarios, tales como el acuerdo de gobierno corporativo, acuerdo de protección de datos personales, que mediante la Ley 81-2019 le atribuye a la Superintendencia de Bancos la responsabilidad de reglamentar esta ley a sus reguladores. La Superintendencia de Bancos, como regulador y supervisor fiduciario, está comprometida en promover un sistema financiero cada vez más robusto, confiable y transparente, adoptando normas y estándares internacionales para contribuir con el logro de un sistema cada vez más sólido y competitivo, eficiente, seguro y moderno, creando un contexto de mayor seguridad jurídica que ofrezca diversidad y calidad de productos y servicios fiduciarios, con el objetivo de asegurar el liderazgo regional de Panamá como centro fiduciario internacional. Para los modelos de supervisión de las actividades fiduciarias, el principal objetivo de la Superintendencia de Bancos es velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario y fiduciario. Para ello, la Superintendencia de Bancos debe ejecutar inspecciones ordenadas de acuerdo con la ley fiduciaria. En julio del 2012, la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos aprobó la utilización del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo, conocido como el MUSRE, lo cual introdujo un cambio significativo en el modelo de supervisión de esta superintendencia. Este documento es fundamental para garantizar la aplicación de las mismas normas de supervisión a todos los sujetos supervisados, sin dejar de lado el criterio profesional del supervisor. Es importante señalarles que el equipo de supervisores que realiza la labor de las inspecciones a la fiduciaria son colaboradores capacitados que cuentan como mínimo con título universitario y se mantienen constantemente en cursos y seminarios organizados por esta superintendencia a nivel interno y externo, con la finalidad de mantenerse actualizados en temas relacionados a las actividades fiduciarias. Se define un plan de inspecciones de Panamá conocido como PIF, que contiene listados de las entidades fiduciarias que serán inspeccionadas durante el ciclo anual de inspección, indicando para cada uno el tipo de visita a realizar. Es por eso que para la fiduciaria se establecen los siguientes tipos de inspecciones: inspecciones integrales, inspecciones de seguimiento, inspecciones especiales. Las inspecciones integrales y de seguimiento se realizan mediante 3 etapas,
la planificación de la inspección, ejecución de la inspección, evaluación y cierre de la inspección. En la etapa de planificación de la inspección integral, juega un papel importante la inspección extra situ, ya que a lo interno de la superintendencia se elabora un programa de trabajo en la que se seleccionarán los procedimientos, las actividades operativas, la situación financiera de la entidad fiduciaria, revisión de expedientes de fideicomiso. Los procedimientos seleccionados están basados en la comprensión del negocio de la fiduciaria y los sistemas de información contables y de control. Igualmente se obtiene información que nos remiten las entidades fiduciarias a través de los átomos del sistema FITSIS y del sistema TIXO, como por ejemplo el formulario SBUF01. La Superintendencia de Bancos desarrolló el sistema de transferencia de información digital de los sujetos obligados, conocidos por todos como el TIXO, para que las entidades puedan realizar el envío de la información de forma automática, segura y eficaz, que permita disminuir de manera importante los tiempos de entrega y recepción de la información, tanto de los reportes requeridos por ley como la solicitud de información requerida para las inspecciones integrales y de seguimiento. El programa de trabajo de las inspecciones de seguimiento debe estar basado en la verificación del plan de acción presentado por la fiduciaria, con el fin de subsanar los incumplimientos encontrados durante el proceso de la inspección anterior o la inspección integral anterior. En la ejecución de la inspección integral, esta etapa está basada en los procedimientos seleccionados y asignados ya a cada supervisor. Estos procedimientos comprenden los componentes de gobierno corporativo y normatividad. Les comento que en el componente de gobierno corporativo, que se tiene como perspectiva reglamentar este tema para el periodo 2022-2024, la Superintendencia de Bancos supervisa este tema y las debilidades surgidas en las inspecciones son tratadas como recomendaciones. Es muy importante mencionar que las entidades fiduciarias se han ido adaptando a esta cultura de gobierno corporativo, que estamos seguros de que al momento de reglamentarse este tema no será de mayor problema. En el desarrollo del componente de normatividad se toman en consideración las normas fiduciarias vigentes, como la Ley 21/2017, Ley 1 de 1984, Ley 23 del 2015, acuerdos y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, incluyendo las emitidas para el envío de información. En la ejecución de la inspección de seguimiento, se evaluará el cumplimiento de los hallazgos, indicando el número de hallazgos que han sido subsanados y los que se encuentran pendientes de subsanar, así como los nuevos hallazgos que surgieron durante esta evaluación. En la evaluación de cierre de la inspección integral, en esta etapa se realiza una reunión de cierre con la fiduciaria, donde se le comunican los resultados de la inspección. Estos resultados fueron comunicados previamente en distintas reuniones con el personal de la fiduciaria, informándoles sobre los avances de inspección y los posibles hallazgos que al momento pudieran estar surgiendo. En esta etapa, los supervisores de la Superintendencia de Bancos realizan la confección de la matriz de hallazgos y recomendaciones y se le otorga un plazo de 20 días hábiles a la fiduciaria para que nos envíen el plan de acción para subsanar los hallazgos y posteriormente deben enviar
los avances del cumplimiento de estos con una frecuencia trimestral. En la evaluación y cierre de la inspección de seguimiento, se actualizará la matriz de hallazgos y recomendaciones de la inspección anterior o de la inspección integral anterior, colocando los hallazgos pendientes por subsanar y los nuevos hallazgos. Finalmente, en el proceso de supervisión de inspecciones especiales, se hacen inspecciones especiales como solicitudes de licencia, para cancelación de licencia fiduciaria y cualquier otra que surja de algún hecho de importancia que por su naturaleza requieran realizar una inspección, como por ejemplo alguna noticia relevante, algún fideicomiso que requiera revisarse, entre otros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Castillo, por su ponencia. Definitivamente 3 temas muy interesantes abordados el día de hoy, ¿no? Definitivamente la evaluación de riesgo del sector de empresas fiduciarias, del sector fiduciario y de personas jurídicas. Esto pues debemos revisar y anticipar si esto va a tener un impacto en la normativa, lo podemos conversar más adelante. Por otro lado, las perspectivas regulatorias actuales que usted ha brindado, en resumen, creo que ha sido muy atinado desde el punto de vista de conocer cuáles son los requisitos actuales para el cumplimiento de la Ley 21, así como también los nuevos acuerdos que van a venir surgiendo. Ya mencionó número 1 en gobierno corporativo y número 2 en protección de datos. Y bueno, finalmente cerrando su ponencia con los tipos de inspección fiduciaria, que es muy bueno a los participantes conocerlos, no solamente el tipo de inspección, sino también las etapas de inspección. Esto permite tener una mejor eficiencia y calidad en la conversación ida y vuelta, interacción ida y vuelta con la superintendencia de bancos, sobre todo respetando las 3 etapas de la inspección que usted pues claramente nos ha mencionado, instruido. Así que muchísimas gracias por su ponencia. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que viene siendo la actualidad, perspectiva y tendencias del negocio fiduciario de cara al futuro. Nos va a acompañar, como mencionamos al inicio de la presentación, Néstor Brose, que es el gerente general de la fiduciaria M&G Trust. Y por otro lado, el licenciado José Manuel Jaén, director ejecutivo de la fiduciaria Asset Trust. Néstor, José Manuel, muchas gracias por participar. Bienvenidos. Les cedo la palabra para que puedan proyectar su cámara y habilitar sus micrófonos, por favor. Y les cedo la palabra. Muchas gracias, Edwin. Ante todo, les agradezco al equipo de RCM, a Edwin, al equipo de RCM por la oportunidad que nos brindan de poder un poquito hacer este conversatorio y contarles cuáles son, en nuestra opinión y en nuestra experiencia, las perspectivas de este negocio fiduciario y también la actualidad del mismo. Para eso, José Manuel y yo vamos a estar interactuando en un tipo conversatorio, comentando cuáles son nuestras opiniones sobre los negocios en los que vemos futuro, en los que vemos crecimiento. Pero antes de eso, quería yo presentarles un poquito sobre la actualidad del negocio fiduciario. La gráfica que ven en este momento presenta básicamente el crecimiento de los activos de fideicomiso durante los últimos 5 años, desde 2017 hasta la fecha. Como podrán ver, en los últimos años ha habido un crecimiento bastante sostenido, del 17% en el primer año que está ahí medido, 18% en el segundo, 16% en el año 2019-2020, y durante la pandemia sí hubo una disminución del crecimiento del negocio fiduciario que cayó a un 6% de crecimiento. Creemos que este año pues se debe retomar esto. Esto ha sido un fenómeno interindustrial, por así decirlo. No solamente ha afectado a los fideicomisos y el negocio bancario, sino que es un tema pues global que nos afecta a todos. Edwin, si el siguiente slide. Okay. Aquí les presentamos un poquito cómo se reparte el negocio fiduciario en Panamá. Para los que no están muy familiarizados, en Panamá la licencia fiduciaria, como explicó hace poco Manuel Castillo, se otorga a cualquier empresa que cumpla los requisitos que la ley exige. Básicamente, hoy en día las licencias fiduciarias que existen en Panamá la llevan estas 66 empresas fiduciarias, que de alguna manera u otra están vinculadas con alguna empresa hermana o holding, que son principalmente bancos o firmas de abogados aquí en Panamá. Entonces, como podrán ver, la cartera de
los activos del fideicomiso están concentrados principalmente entre empresas fiduciarias vinculadas a bancos con licencia local y a licencias fiduciarias que están vinculadas a firmas de abogados aquí en Panamá. Cada una de estas tiene el 34%, y adicional a eso, pues, importante también mencionar los bancos oficiales que también tienen licencia para ejercer el negocio de fideicomiso. Son básicamente dos, tienen casi el 12% de la cartera del negocio de fideicomisos. Si vamos a la siguiente, Edwin. Ok, esta es quizás la más importante de todas, que básicamente nos detalla al cierre del 31 de diciembre de 2021 cómo ha estado compuesta la cartera de fideicomisos, los activos de fideicomisos, de acuerdo al tipo de fideicomisos que se han constituido. Siendo el más importante definitivamente el fideicomiso de garantía. Los fideicomisos de garantía, que componen el 45% de los activos de fideicomisos, el 53% de ese 45% corresponde a fideicomisos de garantías de fiducia. Sí, 13.000 millones, alguien acaba de preguntar. Ok, el 53% de ese 45% es fiduciarias vinculadas a bancos, y le sigue el 21% fiduciarias vinculadas a firmas de abogados. O sea, el grueso en realidad lo siguen teniendo los bancos por razones obvias. Los bancos son quienes otorgan los créditos que son garantizados con estos fideicomisos de garantía. Aquí entran fideicomisos de garantía principalmente tema de autos, que es muy común, y tema de inmuebles, y obviamente los temas de garantías de financiamientos en transacciones concretas en donde los bancos pues, otorgan los créditos. El segundo que ven allí es el fideicomiso de inversión, que tiene el 15%. De esa cartera de fideicomiso de inversión, el 54% corresponde a bancos oficiales, o sea, los dos bancos oficiales que tienen fideicomisos, y el 34% a banca privada. Este es fideicomiso de inversión solamente. 15% también tenemos el fideicomiso de administración, que básicamente la cartera se divide en 38% en los bancos, banca privada, me refiero, o sea, banco con licencia general, y el 27% bancos oficiales. Nuevamente, los dos bancos oficiales son los que tienen el 27% de esa cartera de fideicomiso de administración. Y quería mencionarles también importante la cartera de fideicomisos que aquí se llama otros. Ese 21% que ven ahí, el 97% de ese 21% son fiduciarias relacionadas a firmas de abogados. Estos fideicomisos son básicamente los fideicomisos patrimoniales o de sucesión, en donde un cliente pues le otorga el mandato a un fiduciario que administre un patrimonio, maneje un patrimonio para la sucesión propia o para pasárselo a sus herederos, por así decirlo. Ok, ahora un poquito vamos a entrar ya un poco más en materia de cuáles son nuestras perspectivas sobre el negocio. Edwin, si pasas a la siguiente. Y José, ya te dejo abierto para que entonces conversemos sobre las perspectivas y las tendencias del negocio que vemos para los próximos años. Gracias, Néstor. Un placer a todos. Sí, básicamente nos hemos distribuido esto para alternarnos. Les voy a hablar un poquito sobre los fideicomisos de garantía en materia comercial local aquí en Panamá. Sin duda es el segmento más importante que compone el sector de fiducia por tipos aquí, 45%. Dentro de las tendencias, este tipo de fiducia, en conjunto con la atención de fiducia para transacciones locales, ha tenido un crecimiento muy importante, particularmente desde la pandemia hasta ahora. Consideramos que es el segmento que más ha crecido. Acá básicamente uno puede incorporar todo tipo de bien en fiducia, en cualquier tipo de fiducia, y en la garantía en general lo más común es autos, inmuebles, bienes muebles que puedan ser identificados, que sean objeto de registro. Aquí hablamos de imprentas, máquinas, procesadoras, plantas de energía, todo bien que pueda ser identificable. Documentos negociables, por supuesto, títulos, valores, acciones, lo más común. Usos. Bueno, los principales usuarios de estos emitences que son acreedores, el sistema financiero local, bancos y entidades financieras, y en transacciones puntuales de compraventa.
garantizar operaciones puntuales, compraventas, también para desarrollo, construcción. El fideicomiso que se usa muchísimo, el fideicomiso para financiamiento de proyectos de construcción, manejo de la línea, manejo de fondos, recibo de fondos en el fideicomiso. Hay muchas modalidades. Solamente detentar la garantía, o sea, la tierra y las mejoras, recibo de flujo, relaciones con compromitentes compradores, cobros de carta promesa de pago, cobros de anticipos, y hay alguna fiducia incluso que se encarga de desarrollar proyectos inmobiliarios o partes de ellos con mandatos específicos. En Colombia se hace mucho esto. Esto está bastante, tal vez Colombia tiene regulaciones un poquito más, está más cercado, está más normado. Acá virtualmente uno en el negocio de la construcción puede manejar en fiducia casi todo. Manejamos concesiones también, autopistas, corredores, las islas artificiales, las que se hicieron aquí en Ciudad de Panamá hace menos de 10 años, se manejaron en fiducia, garantizar créditos sindicados. La ley 21 de 2007, de la que habló el licenciado Castillo, introdujo reformas al régimen de fiducia en general. Introduce garantías también a los deudores. Cuando el bien que otorga en fiducia está garantizado por un fideicomiso que es bien, sea el mismo acreedor o parte del grupo económico del acreedor. Se introdujeron garantías importantes para los deudores ahí. Todo lo que tiene que ver con el proceso de ejecución. Esas son las generalidades de los usos del fideicomiso de garantía local. Con eso lo dejo con Néstor para que les hable un poquito de los usos en M&A, fusiones y adquisiciones. Gracias, José. Pusimos esta segunda como una área de crecimiento porque este es un negocio que a nivel local ha tenido un crecimiento en los últimos años. No tanto producto de la pandemia, sino una realidad global. Las empresas cada vez están adquiriendo más competidores. Y dentro de este giro de negocios, tenemos que recordar que Panamá no es solamente una plaza financiera y fiduciaria importante, sino también una plaza legal. Muchos clientes en transacciones a nivel latinoamericano utilizan firmas de abogados panameñas y, por tanto, fiduciarias panameñas para garantizar transacciones de merger and acquisitions. Eso no solamente con negocios locales, sino con negocios regionales. Nosotros hemos tenido casos incluso, no solamente con abogados aquí en Panamá, sino con abogados de distintas jurisdicciones en Latinoamérica que nos contactan para que los ayudemos con algún fideicomiso que garantice la transacción que están llevando a cabo en una jurisdicción distinta a Panamá. Creemos que esto es importante mencionarlo porque es una transacción que regularmente no tiene efectos locales, sino más bien a nivel fuera de Panamá, pero que es un área de crecimiento para las fiduciarias que tenemos operaciones en Panamá, porque el hecho de que la holding de alguna de estas compañías sea panameña, de alguna manera nos vincula a nosotros y nos permite a nosotros poder entrar como un player en ese tipo de transacciones. Lo pongo a manera de ejemplo, alguna transacción de compra-venta o de adquisición de alguna empresa mexicana por otra empresa mexicana, cuando normalmente alguna de las compañías holding o algunas de las compañías operativas es una sociedad panameña, suele cotizarse también con un fiduciario en Panamá que otorgue o que constituya el fideicomiso de garantía, a pesar de que la operación no se está llevando a cabo en Panamá. Y esto siempre ha sido una ventaja competitiva para nosotros, el hecho de que en Panamá las firmas de abogados son muy fuertes en el tema de merger and acquisitions, y es un tema que nosotros como fiduciarios siempre hemos estado dispuestos a colaborar con los colegas en poder proveerles este tipo de servicio. Creo que una ventaja también competitiva es el hecho de que en algunas jurisdicciones los fiduciarios no tienen un manejo tan internacional como lo hacemos aquí en Panamá. En nuestras fiduciarias aquí en Panamá básicamente manejamos transacciones a nivel global,
y estamos acostumbrados pues a manejar merger and acquisitions incluso en inglés, a pesar de que no es el idioma oficial en Panamá, y lo hacemos de una forma pues bastante rápida y práctica, y eso es una ventaja muy importante para nosotros. Así que creemos que este es un negocio que hay que ponerle el ojo, porque es un negocio que tiene crecimiento todavía, y hay que estar pendiente de lo que sigue pasando. Así que José, si sigues por favor con el resto. Reestructuración de créditos. Ahí sí me quedó pendiente mencionarles que en Panamá pasó hace un par de años la ley de asociaciones públicas privadas, y ahí cualquier proyecto que sea en modalidad APP, donde el Estado tenga que poner fondos, tiene que obligatoriamente ir en fiducia también, así que debe haber una oportunidad de crecimiento importante, porque todavía no ha salido el primer proyecto APP, entendemos que están trabajando en los pliegos de los primeros, y ahí va a haber una oportunidad muy interesante. Reestructuración de créditos. Por supuesto que este ha sido un nicho de crecimiento enorme durante pandemia, lastimosamente para el tema de deudores. Pero sí hemos visto mucho apoyo de banca local y de entidades financieras para tratar de rescatar estos créditos de alguna manera. Nosotros tenemos una ley de insolvencia que data de 2016, que es específicamente para reestructuraciones, no quiebra, y una ley 212 de 29 de abril de 2021, que es reorganización por efectos de pandemia. Tiene efectos temporales de 2 años y además vence pues en abril de 2023, pero esa además nos otorga facilidades para hacer las reestructuraciones más expeditas incluso. Hay un caso importante, grande, que se ha acogido bajo ese régimen especial, cadena de alimentos, que está ahora mismo acogida a eso y está operando perfectamente como fideicomiso, multiplicidad de acreedores, proveedores, y se pudo lograr en parte pues, por la ley de la organización y manejar los flujos a través de un fideicomiso. Se han estado creando fideicomisos especiales para manejar bienes reposeídos, carteras completas o bienes específicos. Asistencia en reestructuraciones de crédito. Estos son por iniciativa privada, sin tener que haber recurrido a reestructuraciones amparadas en ningún régimen. Estas son promovidas mayormente por los bancos, donde el banco básicamente busca alternativas para salvar el crédito del cliente y salvar en su presentación de sus estados también financieros la situación de esta cartera morosa. Néstor les va a hablar ahora de planificación sucesoral y el uso de la fiducia en esos temas. Gracias, José. Bueno, el negocio de planificación sucesorial, el uso del fideicomiso panameño para sucesión, siempre ha sido un negocio importante para las fiduciarias aquí en Panamá. La ley 1 del 84, como mencionó Manuel Castillo, es una ley que todavía está vigente y que sufrió modificaciones en el 2017 con la ley 21. Esta ley, la ley 1 del 84, tiene un fuerte componente del negocio de trust, no tanto de fideicomiso latinoamericano, lo cual ha permitido que siempre los fiduciarios panameños hayan provisto de una forma tranquila y segura el negocio de fideicomisos para sucesión de patrimonios a los herederos. Entonces, tema importante sobre esto es que la ley siempre ha permitido que en Panamá se constituyan, por ejemplo, fideicomisos mortis causa. La ley lo deja establecido y es una posibilidad que siempre queda abierta. Hay clientes que desean constituir los fideicomisos ya cuando fallezcan y la ley permite hacerlo de esa forma. Y otro tema también importante es que el tema de fideicomisos sucesoriales es un tema que siempre para nosotros ha sido importante desarrollarlo porque básicamente demuestra la confianza del mercado en el sector fiduciario, en las fiduciarias en Panamá. En otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la figura de los fideicomisos para temas sucesoriales es un tema sumamente común y sumamente conocido.
en Latinoamérica no es un tema tan desarrollado, excepto por Panamá, que es quizá la jurisdicción que más lo ha venido desarrollando. Y el reto para nosotros hoy en día con eso pues, es poder continuarlo haciendo. Obviamente tenemos ciertos retos ahí importantes, por ejemplo, el tema de los reportes por CRS, que antes no existía. Ya a Panamá le toca reportar frente a otras jurisdicciones, cosa que otras jurisdicciones no lo están haciendo, en el caso por particular de Estados Unidos, aún. Y eso para nosotros obviamente presenta el reto de tener que competir con jurisdicciones como ellos para efectos de este tipo de fideicomisos. Importante mencionar que la Ley 21 de 2017 sí presentó dos ventajas muy importantes para este negocio en particular, y es básicamente que estableció en la misma ley que la capacidad del fideicomitente para constituir el fideicomiso se rige exclusivamente bajo ley panameña. O sea, el hecho de que el fideicomitente esté en una jurisdicción en donde hay justas o hay la obligación de dejar definidos a ciertos beneficiarios, si el fideicomiso se constituye en Panamá, esa ley de ese país no aplica, aunque el fideicomitente esté en ese país. Y es una ventaja importante que está bajo la ley panameña, todavía no ha sido demandada judicialmente, esperamos que no pase, pero es importante que los clientes lo sepan, y esa es una razón por la cual todavía se siguen constituyendo fideicomisos de este tipo. Y la segunda, que es una ventaja que contaba la ley de fundación de interés privado, pero que la ley de fideicomisos no la tenía hasta el 2017, que ya fue incluido, y es el tema de la prescripción de 3 años de la acción de impugnación con respecto a la transferencia de patrimonio al fideicomiso. Es decir, una vez el patrimonio se traspasa al fideicomiso, luego de 3 años ya no puede ser impugnado por terceros. Y eso obviamente es una ventaja que la contenía la ley de fundación de interés privado del 95, pero que la ley de fideicomisos, pues, del 84 no se había contemplado eso. En el 2017 ya fue incluido como un factor importante para el tema de constitución de fideicomisos de este tipo en Panamá. José, si quieres seguir con los REITs. Gracias, Néstor. Sí, otra modalidad de fiducia que se ha desarrollado bastante en los últimos años son los REITs, los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Esto es una ley que data de 2010 y fue modificada y reglamentada hasta 2014. Básicamente toman de base el modelo de la fibra mexicana o los REITs norteamericanos. Hacer un pool o un paquete de activos inmobiliarios y meterlos en un fideicomiso. En Panamá, estar en un fideicomiso de inversión inmobiliaria te da muchas ventajas. Pero para acogerte a los beneficios tiene que ser un vehículo listado en la Bolsa de Valores de Panamá, pasar por la Superintendencia del Mercado de Valores y se lista en bolsa. En caso particular de alguno, incluso puede estar montado en la figura de una fiducia, cosa que la ley no obliga. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria pueden ser estructurados en la forma de sociedades de inversión. Pero cuando además tienes la forma de un fideicomiso, tienes además la regulación adicional de la Superintendencia de Bancos, que da un poquito más de confort a los inversionistas extranjeros. Usos. Es un mecanismo para desmaterializar tus activos inmobiliarios. En vez de tener una finca, poseer una finca o poseer acciones, tenencia directa en acciones de una sociedad inmobiliaria, tienes tus participaciones a través de una cuenta de inversión local. Esto te facilita la liquidez de tus activos, la transaccionabilidad. Puedes mantener tu cuenta de inversión a través de tu estructura de planificación familiar sin ningún problema. Puede ser el propietario de la cuenta de inversión, puede ser tu fundación, puede ser tu fideicomiso familiar. Te da acceso, como dije, al mercado de valores. Permite la compra de cartera de activos inmobiliarios. Ahora, de nuevo, con todo el tema del distrés por pandemia, se han abierto oportunidades y entonces
básicamente uno agrupa grupos de inversión para hacer ofertas y comprar activos inmobiliarios completos, donde el inversionista no tiene una participación específica en un inmueble, sino en una cartera de inmuebles, y con eso diluye también su riesgo en una particular inversión. Los REITs tienen prospecto informativo, política de inversión, puedes estar invertido en cualquier punto de la República de Panamá y también tener tu cartera diversificada a sí mismo en distintas ciudades, en distintos sectores. Ventajas, como les mencioné, participaciones fraccionarias, es decir, yo puedo a través de un REIT estar invertido en un pool de activos comerciales, en un pool de activos hospitales, centros comerciales, vivienda de bajos recursos o de medianos recursos, orientarlo donde quiera. Atracción de grupos de inversión extranjera, en este caso, y tiene un elemento de atractivo fiscal importante para el inversionista porque la tarifa, el régimen especial de REITs tiene una tarifa del 10% de la ganancia final del proyecto, bien sea en renta o en desarrollo. En la modalidad de REIT uno puede invertir en proyectos de desarrollo o convertir el proyecto de desarrollo, comprarlo completo y convertir en un proyecto de renta y mantener una renta vitalicia o prolongada dentro del REIT. Al estar listado en bolsa, también por legislación de bolsa de valores, cualquier venta que yo haga de mis posiciones en el REIT está exenta por transar en bolsa. Así como aquí en Panamá, también en el sector bancario, las cuentas de banco que tenga yo en Panamá, los intereses que produzcan las cuentas de banco están exentos de renta, pues las transacciones en bolsa también están exentas. Así es que yo puedo trasladar mi participación, venderla abiertamente al público en bolsa, completamente exenta. También uno puede participar a través de un REIT en inversiones inmobiliarias y tener acceso a tipos de visa muy atractivas que existen en Panamá para inversionistas calificados. Muchos suramericanos viendo este tipo de visa en Panamá, porque con una inversión de $300,000, $500,000 o $700,000, dependiendo del rubro donde uno esté invertido, puede obtener una residencia permanente en Panamá. Mucha gente se acoge a este régimen comprando bienes inmuebles, pero una casa o algún local. Pero puede uno hacerlo a través de una inversión en un REIT y con eso no queda sometido a tener que ocuparse de la casa o del bien particular que haya comprado, y le sirve esa inversión para aplicar al régimen migratorio especial. Con eso yo les doy el pantallazo del que es el régimen de REITs en Panamá. Y para hablarles un poquito con esto de las ventajas y retos que enfrenta Panamá como jurisdicción, ahí pusimos un menú de lo que nosotros consideramos que puede ser todavía factor de competencia importante para nosotros, como es el tema del idioma. Acá pues obviamente se habla el castellano, el español, pero también se maneja perfectamente el inglés en el sector de abogados, el sector financiero. Y para los latinoamericanos, Panamá siempre ha sido una jurisdicción de primer contacto y de preferencia
por el manejo de idiosincrasia y de idioma. El hub regional, que no solo es la conectividad aérea, sino la plataforma de servicios financieros, el manejo del dólar. Hace más de 100 años fue moneda de curso legal, el centro bancario. Tenemos una tradición de servicios al mercado latinoamericano. Estabilidad legal, ahí Manuel dijo pues, que había habido una reforma en 2017, pero en esencia los beneficios que otorgó la ley 1 del 84 están intactos. El concepto de fiducia está intacto. Más bien hubo mejoras en la ley 21 del 17. Tenemos un regulador muy robusto. El negocio solo puede ser ejercido por empresas que tengan licencia. Y en Panamá existe una renta territorial, de manera que acá se tributa por lo que se genere en Panamá y no por la renta generada el resto del mundo, como el caso de Estados Unidos, Colombia, por ejemplo, con sus particularidades. Néstor, ahí si quieres tocar un poquito sobre los retos que tenemos con las jurisdicciones competidoras. Sí, como no, José. Básicamente los retos que nosotros vemos son un poquito un tema de competencia. Nosotros los fiduciarios en Panamá siempre hemos considerado que el negocio de fideicomiso es un negocio que se debe poder exportar para poder generar divisas y poder generar ingresos para la economía, ingresos no solamente de negocios locales, sino de negocios fuera. Y en ese sentido, uno de los retos importantes es el tema de las jurisdicciones competidoras, sobre todo por un tema de reputación que ha afectado en los últimos años a Panamá. Nosotros, como mencionó Manuel Castillo al inicio, uno de los retos de la superintendencia ha sido un poquito con la supervisión que ellos ejercen, limpiar la imagen del negocio en Panamá, no solamente fiduciario, sino también bancario. Y creo que en eso es un reto que seguimos teniendo. Estamos colaborando reguladores y regulados para poder que Panamá vuelva a tener ese sitial que siempre ha tenido en la provisión de servicios bancarios y fiduciarios a nivel regional. Y el último reto, que quizás es uno de los más importantes y los más engorrosos, es el reto de debida diligencia. Hace 5 o 10 años atrás, la debida diligencia pues era algo accesorio al negocio nuestro. Hoy en día es casi que la parte más importante del negocio, por las razones que ya todos conocemos, y eso impone un reto para el negocio fiduciario en Panamá, dado que los costos de debida diligencia se han disparado de una forma importante en los últimos años, y los fiduciarios pues hemos tenido que ver cómo hacemos para que la parte de debida diligencia se pueda mantener sostenible sin tener que nosotros por así decirlo, espantar a los clientes con tanta información que le pedimos. Pero esto es un tema que se los menciono para que cada uno, los que son fiduciarios, pues lo tenga en consideración, que es algo que tenemos que que tenemos que tener siempre en mente, porque es algo que los clientes nos comentan. En algunas otras jurisdicciones no son tan estrictos con el tema de debida diligencia, y nos toca a nosotros pues un poquito entrar en las transacciones y ver cómo podemos ayudar a los clientes con esa parte en particular. No sé, José, si querías mencionar algo más o si ya dejamos preguntas y respuestas al final, cuando toque. Sí, yo creo que hemos cubierto, y la idea también del foro era no extendernos demasiado. Muchas gracias, José Manuel y Néstor. La verdad es que bastante nutrida la información que nos han compartido, sobre todo comprimida en estos minutos. Es un tema bastante amplio, hablar pues definitivamente actualidad, perspectivas, tendencias, sobre todo ventajas del negocio fiduciario en Panamá y también con un toque regional de cara al futuro, ¿no? Hay 2 preguntas que tenemos, vamos a darlas para el final, para continuar con el material. Yo quiero concluir en este tercer bloque rápidamente con unas tendencias y reflexiones de lo que han sido los modelos de gobernanza fiduciaria, quizás a nuestra experiencia, siendo auditores internos, asesores, en diversas fiduciarias, pues hemos tenido la oportunidad de experimentar, y es bueno compartirlo, sobre todo para fiduciarias que son más pequeñas o que están, como mencionó Manuel al inicio, de cara a ese proceso de adaptación de sus modelos de gobierno corporativo. Así que quiero prácticamente hablar de 5
tendencias y reflexiones de cara al rol que pues, entes claves del gobierno corporativo hoy en día ejecutan. O sea, el modelo de gobernanza fiduciaria, quizás compartirles sanas prácticas que hemos ido pues, experimentando y la idea es trabajar en esta cultura. Ya se mencionó, viene un acuerdo del gobierno corporativo y creo que hoy más que nunca es importante tomar acción, anticipar, prepararnos para que en el momento que llegue el acuerdo estar en sintonía con él. Quiero hablar primero de reflexiones sobre la Junta Directiva. La Junta Directiva hoy en día como máximo organismo por debajo de la Asamblea de Accionistas del gobierno corporativo tiene un rol sumamente importante como consejero del management, consejero de la alta gerencia, de la administración, en todo lo que viene siendo el proceso de direccionamiento o redireccionamiento y calibración estratégica, claro, como resultado de estos cambios, estos impactos, sobre todo tomando en cuenta también los impactos de la pandemia, que hoy en día ha hecho que muchos planes estratégicos hayan cambiado. Entonces, la Junta Directiva hoy en día, fuera de realizar sus labores rutinarias de aprobación, de consejero, pues también tiene un rol sumamente importante de vigilancia. Esta labor de oversight que hoy en día la Junta Directiva o realiza por sí mismo o que tiene que delegar apoyado o con apoyo de sus comités, llámese de auditoría, de prevención y cumplimiento, entre otros, para poder vigilar las prácticas y los requerimientos tanto de gobernanza como de riesgo como de control. Si bien es cierto, hoy en día no hay, a nivel de gobierno corporativo, no hay regulación establecida, pues ya se ha ido adoptando y muchas fiduciarias han ido adoptando pues el Acuerdo 5/2011 de la Superintendencia de Bancos, que claro, aplica para bancos. Sin embargo, ya han ido adoptando muchísimas prácticas y quizá nuestra labor como auditores es también apoyar en este caso a las fiduciarias a irlos encaminando, o sea, ser un business partner de cara a ayudarlos al logro de esos objetivos. El segundo bloque o el segundo rol importante que, ojo, no es regulatorio propiamente hablando, pero ya hoy en día es una opción que pues cada fiduciaria está considerando tener, ya sea integrado o de manera individual, es el comité de auditoría. Yo creo que el comité de auditoría juega un papel sumamente importante en lo que viene siendo el monitoreo de los riesgos integrales, no solamente los riesgos rutinarios, sino los riesgos integrales que de por sí las fiduciarias van a tener. Y a su vez, también llevar de la mano y apoyar a la junta directiva en la vigilancia del logro de esos objetivos estratégicos. Es decir, apoyar también el proceso de calibración estratégica, preocuparse por el logro de esos indicadores, de esas metas, de esas estrategias que han sido definidas como parte del plan de negocio, el plan estratégico. La junta directiva necesita un apoyo ya sea a nivel de ese comité o muy bien delegado y facultado, ya sea la alta gerencia o las auditorías, para que puedan apoyar al logro de las estrategias que hoy en día es la hoja de ruta que pues, toda fiduciaria tiene o debería tener. Otro rol importante del comité de auditoría es que sumamente relevante que tenga o ejerza ese enlace técnico no solamente en lo financiero, sino también se vaya empapando de lo prudencial en cuanto a la junta directiva, en cuanto a la alta gerencia y ser el enlace técnico también con auditores tanto internos como externos, pero también tener un componente de ser ese enlace técnico con la superintendencia de bancos. Hoy en día, o sea, emitimos estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, pues ¿quién mejor que el comité de auditoría que debe contar con expertos financieros para ser ese intérprete entre la administración, los auditores y la superintendencia de bancos y asegurar los debidos procesos de rendición o ratificación y aprobación previa al visto bueno final de la junta directiva de esos estados financieros, así como otros reportes, llámense financieros y no financieros. Entonces, el comité de auditoría hoy en día es una práctica que pues, muchas fiduciarias están considerando para robustecer su esquema o su práctica de gobernanza fiduciaria. El tercer componente, quizás el más conocido a nivel de comité, está reglamentado por el Acuerdo 10/2015 y todas las modificaciones que la superintendencia ha hecho hasta la fecha, y guarda relación con las labores del comité de prevención y de cara también a la función de cumplimiento. Yo creo que si bien este Acuerdo 10/2015 tipifica muy bien los roles y responsabilidades del comité de prevención, es un acuerdo que menciona aspectos del rol del oficial de cumplimiento. Creo que hay que enfatizar un poco más y sobre todo vigilar la efectividad del programa de cumplimiento. Es decir, enfocarse en las prácticas de riesgo, tomar el enfoque basado en riesgos.
y esto es sumamente relevante, no lo dice Edwin Ríos, no lo dice RSM, lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional en su recomendación número 1. O sea, las entidades, personas, sujetos obligados, en este caso financieros, pero bueno, aquí hay abogados, en el caso de los sectores obligados no financieros, deben adoptar el enfoque basado en riesgo, porque significa entre mayor riesgo de lavado, financiamiento de terrorismo tengo como entidad, ya sea a través de mis clientes, productos, servicios, canales o jurisdicciones donde opero, pues mayor cantidad de controles, regulaciones debería poder tener para poder mitigar ese riesgo y que pues mis productos, servicios fiduciarios, no puedan ser utilizados para prácticas ilegales, prácticas ilícitas o para introducir dineros provenientes de actividades delictivas. Entonces es un rol que debemos revisar y asegurar que este comité tenga muy presente en lo que viene siendo la responsabilidad de vigilancia, la efectividad del programa de cumplimiento orientada al enfoque basado en riesgo. Y al igual que el comité de auditoría, debe ser el mejor enlace técnico en cuanto a la junta directiva hacia arriba, con el propio área de cumplimiento y con la superintendencia, definitivamente hablando del tema de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales. Muy importante, tanto el comité de auditoría como el comité de prevención deben proveer, otorgar y preservar la independencia o los criterios de independencia, jerarquía y autoridad tanto de los auditores como del oficial de cumplimiento, porque son la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. Son quienes apoyan como business partner del negocio con independencia a apoyar al cumplimiento y a monitorear el cumplimiento pues, de los procesos, de las políticas, los procedimientos, de las regulaciones y también de la propia gestión de riesgo. No solamente es riesgoso lo que está reglamentado, lo que el regulador nos dice hay que vigilar, hay que supervisar. Muchas veces por las propias prácticas, por las formas de hacer negocio, pueden haber otros riesgos y definitivamente hablando de los riesgos emergentes que hoy en día han surgido, Grupo de Acción Financiera Internacional, perdón, para Latinoamérica, AFILAT, por ejemplo, el 8 de abril de 2020 emitió un comunicado y ese comunicado hablaba de riesgos emergentes muy relacionados a las estafas, a usos de esquemas de suplantación de identidad para cometer cualquier cantidad de ilícitos. Y pues es muy importante que ya no solamente nos enfoquemos en la parte de prevención de blanqueo de capitales, sino también en la parte de prevención de fraude y, bueno, cuando se amerite la parte de prevención también de la corrupción. Entonces, como cuarto bloque o reflexión, está el rol de la administración o la alta gerencia, el management, dentro del esquema de gobierno corporativo. Y yo creo que es muy importante que esa hoja de ruta la siga utilizando, manteniendo el enfoque estratégico. Ese enfoque estratégico de cumplir con los indicadores, de asegurar el cumplimiento de manera proactiva, de manera autorregulada, de autogestión, y de autocontrol para poder cumplir tanto con políticas y procedimientos orientados a la gestión de riesgo y por otro lado, de cara a apoyar el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, por otro lado, es importante tener en la balanza personal o ejecutivos y también esto califica para directores, miembros de la junta directiva y de los comités, que tengamos una muy buena balanza en lo que vienen siendo las expectativas de valor. O sea, debemos tener directores y ejecutivos que se enfoquen en la creación del valor. Está mencionando José y en este caso José Manuel, crearle valor al negocio, nuevos servicios, nuevos productos, nuevas jurisdicciones, generar mayor riqueza, hacer negocio, pero sin descartar la preservación del valor, que es la mitigación, evitar la reducción de riesgos a través de multas, sanciones, mitigación propiamente, hablando de riesgo positivo y riesgo negativo. Y pues definitivamente hoy en día la alta gerencia, siendo dueño de los objetivos también, de los controles y de los riesgos, pues debe asegurar, ya sea directamente o con apoyo, una gestión adecuada de los riesgos, a su tamaño, a su complejidad, a su volumen de operaciones, a su tipo de fideicomisos, pero debe gestionar los riesgos, incluyendo los nuevos riesgos emergentes que puedan afectar directamente mi tipo de fiduciaria. Si yo soy una fiduciaria que solamente me dedico a la parte de garantía, pues claro, puedo tener menor cantidad de riesgo, pero si soy una fiduciaria que definitivamente me enfoco a fideicomisos de inversión, a REITs, a fideicomisos de reestructuración crediticia, todo lo que mencionó en este caso pues José Manuel y Néstor en el módulo anterior, pues, y deberíamos también analizar cualquier riesgo emergente o posibles riesgos emergentes que puedan amenazar no solamente mi fiduciaria, sino también la reputación y la reputación de Panamá, ya obviamente hablando de riesgo país. Y por último, y tengo que decirlo como auditor interno y externo, pues el valor que la auditoría interna y externa debe proveerle
a la fiduciaria o al sujeto obligado financiero en este caso, y al no financiero. Hoy en día es muy importante el cambio de enfoque, ese cambio también de chip del auditor interno principalmente hacia el enfoque basado en riesgo, entender los riesgos de la fiduciaria y conducir su plan de trabajo utilizando el enfoque basado en riesgo. Como les decía hace un momento, no lo decimos nosotros, lo dice Gafi, las sanas prácticas de auditoría interna y externa también toman en cuenta el enfoque basado en riesgo. Y auditoría interna, más que nadie, también tiene un rol normativo de vigilar y apoyar a los negocios a través de sus sombreros de aseguramiento y de consultoría, de poder brindar un seguimiento y un aseguramiento razonable del logro de los objetivos estratégicos que han sido, digamos, diseñados entre la junta directiva y que son conducidos o realizados por la alta gerencia, quienes al final son los que conducen digamos, el timón fiduciario. Hoy en día, el auditor interno, ojo, sin romper sus atributos de independencia y de objetividad principalmente, juega un rol muy importante que se conoce como el GRC Independent Business Partner. Esto significa que hoy en día el auditor interno se vuelve un aliado de la junta directiva, un aliado, vamos a llamarlo, del gobierno corporativo de manera independiente para ayudar a vigilar, a revisar, a monitorear el gobierno, el riesgo, el control y el cumplimiento. Entonces, el rol de auditoría interna, ya sea de planta o tercerizado, debería asegurarse de ir de la mano con el gobierno corporativo para apoyarlo, anticipar, vigilar y sobre todo en estructuras o fiduciarias que no tienen, digamos, los recursos para establecer mecanismos de riesgos, procesos de gestión de riesgos o claramente objetivos estratégicos, digamos, definidos. Y por el otro lado, hablando de auditorías externas, es sumamente relevante fuera de los recursos, la disciplina de realizar tus evaluaciones periódicas. Que alguien de afuera te diga, mira, mi sistema de control interno, que involucra prácticas de gobierno corporativo, prácticas de cumplimiento de políticas internas, más allá de lo que me pide el regulador y es vigilado, supervisado, fiscalizado en las inspecciones en sitio y extra situ, pues debo velar por el cumplimiento también de mis políticas internas, así como de los esquemas de prevención de blanqueo de capitales. El artículo 45 de la ley 23 pues establece el requerimiento de hacer una evaluación independiente. Hoy en día, todas las fiduciarias a nivel local tienen la obligación por ley 23, artículo 45, de realizar una evaluación independiente de blanqueo de capitales para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento. Y ese informe debe estar a disposición del regulador financiero, en este caso, la Superintendencia de Bancos, seguros, de valores, etc. Y pues definitivamente, hablando de roles emergentes, pues no descartar pues también el hecho de que las evaluaciones periódicas independientes también deben tener el componente de ciberseguridad, de protección de datos, porque definitivamente ahí hay riesgos sumamente importantes de que un externo, un hacker externo, interno, pueda acceder a información de beneficiarios finales, de participantes de los fideicomisos o de beneficiarios finales de los fideicomisos y poder publicar de manera no autorizada esto. Así que con estas 5 reflexiones relacionada al modelo de gobernanza fiduciaria, yo quiero cerrar este tercer módulo y bueno, abriendo entonces el espacio a preguntas y respuestas. Les había comentado que ya teníamos algunas preguntas y respuestas establecidas. Quizás vamos a arrancar en el mismo orden que hicimos la presentación. Con el licenciado Manuel Castillo, de la Superintendencia de Bancos. Manuel, nuevamente, ¿qué pudiese decirnos, comentarnos sobre los criterios que son utilizados hoy en día para armar o elaborar el plan de inspecciones aquí en Panamá? Mencionaste el modelo MUSBER, sin embargo, quizás ampliar un poco en los criterios que utiliza la Super para elaborar ese plan de fiscalización o de inspección. Hola, Manuel. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Manuel. Ok, gracias. Sí, el plan de inspecciones de Panamá, el PIP, se elabora con 2 meses antes del año que se está programando. Por ejemplo, en los meses de noviembre y diciembre del 2021 se hizo la programación de las inspecciones que se realizan este 2022. Se toma en consideración por lo menos una rotación de cada 2 años para revisar a todas las fiduciarias del sistema.
Igualmente se contemplan algunas inspecciones de seguimiento, algunas fiduciarias, tomando en cuenta el número de hallazgos o lo que representa mayor riesgo para la fiduciaria de acuerdo con la última inspección realizada. Es decir, generalmente lo que van a ver es una rotación de cada 2 años para revisar todas las fiduciarias del sistema. Y esto se planifica desde 2 meses antes del mes que del año de que se está realizando la inspección. Muy bien. Con esto la aclaro. Sí, definitivamente, Manuel. Oye, otra pregunta. ¿Cuál es el tipo de fideicomiso más representativo desde su perspectiva como regulador? Sí, bueno, tal como las estadísticas las presentó Néstor Brose, que aparecen en la página web de la superintendencia, el fideicomiso de garantía es el de mayor representatividad con 16.7 mil millones de balboas. Esto se debe principalmente a que muchos bancos están utilizando esta figura del fideicomiso para garantizar sus operaciones crediticias que realizan. Muy bien, Sí, esto muchas es gracias. 45%, Manuel. Es casi la mitad. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas. Gracias, licenciado Manuel Castillo. Tenemos preguntas ahora para José Manuel y para Néstor. Nos indican, en los fideicomisos de sucesión testamentaria, ¿qué tanto debemos como fiduciarios tomar en cuenta la ley del país de origen del fideicomitente? Gracias, Edwin. Sí, sobre ese tema en particular, la ley panameña es bastante clara en el sentido de que la ley que aplica para efectos de la constitución del fideicomiso y del traspaso de los activos es la ley panameña. ¿Okay? Importante que quede claro. Ante un tribunal panameño, el tribunal va a fallar en favor del fideicomiso del patrimonio autónomo, puesto que la ley es muy clara en ese sentido. Eso se incluyó en el 2017 y, como lo mencioné, es una de las ventajas que tenemos frente a otras jurisdicciones. Esto, obviamente, como todo en derecho, tiene, por así decirlo, sus matices. Es importante que el abogado que va a estructurar el fideicomiso considere, por ejemplo, la jurisdicción en donde están los activos. Porque si se está traspasando un activo que está en una jurisdicción en donde sí hay justas hereditarias, entonces es muy probable que en esa jurisdicción pueda ser reclamado ese activo. Y, por así decirlo, esta protección, pues, quedaría en tela de dudas y es importante que se analice en cada caso. Pero sí es importante que, o sea, la ley panameña lo dice, que yo tenga conocimiento, no hay todavía ningún precedente judicial sobre el tema, o sea, no ha habido nadie que intente reclamar esas transferencias o esos fideicomisos, pero la ley es bastante clara sobre este tema y creo que los tribunales pues fallarían a favor. Bien, gracias, Néstor. Tenemos una segunda pregunta. Sí. Saludos a la colega, querida Cintia, que hizo la pregunta. Complementando un poquito lo que dijo Néstor, este tipo de normativa también existe en algunas otras jurisdicciones, hace inclusive más años. Y en efecto, ¿no? Si, tratándose, yo creo que lo que quería decir Néstor ahí es bienes inmuebles, ¿no? Que tú no puedes arrancar del país donde sea que estén. Para todo lo demás se procura que la estructura esté de alguna forma representada en títulos, en acciones y que puedan ser custodiados en otro lugar, ¿no? Y mientras, la recomendación es que mientras más pronto uno empiezan a correr también los periodos de prescripción en los propios países para denunciar traspasos hechos de titularidad de inmuebles, ¿no? Recogerlos con una figura, con una sociedad en ese país, y entonces eso tirarlo a la fiducia o al vehículo de planificación que tengas arriba. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles serían las ventajas para una sociedad de inversión inmobiliaria constituir un fideicomiso con los bienes de su cartera de inmuebles? Es la pregunta puntual que nos hacen acá. A ver, si entiendo bien, esta es una sociedad de inversión que ya tiene inmuebles. Hombre, la ventaja de constituirse dentro de la forma
de un REIT, de una sociedad de inversión inmobiliaria, es, digo, aparte de los beneficios fiscales, los que mencioné en la presentación, de básicamente le da mucho más libertad de transacción, una habilidad a tu participación. Y te puedes fraccionar, puedes vender parcialmente sin necesidad de disponer de los bienes. Pero a ver, basta ver si la sociedad de inversión ya existe, tú la puedes aportar a un régimen de REIT. Si estás pensando en formar una de cero, pues se captan los fondos a través del REIT y el REIT entonces hace las inversiones inmobiliarias. Pero el REIT también puede adquirir de plano sociedades existentes inmobiliarias e incorporarlas. Hay bastantes modalidades, o negocios andando, o inversiones ya andando, o negocios de cero. No sé si con eso respondo. Sí, claro. Tenemos una tercera pregunta también, en este caso para José Manuel y para Néstor. Más que todo una opinión. ¿Cuál creen que es la razón principal del poco uso del fideicomiso para garantizar préstamos de viviendas en Panamá, siendo el fideicomiso un mecanismo mucho más efectivo que la hipoteca? Si quieres empiezo yo, José. Yo creo que básicamente, o sea, hay dos factores principales. El primero era un tema fiscal que ya fue corregido por la ley 21 de 2017. El tema del traspaso del bien. Ya la ley dice expresamente que cuando se traspasa un bien al fideicomiso, pues no está grabado con los impuestos que correspondan. Había anteriormente una opinión en la DGI que lo tenía contemplado, pero era una opinión sin carácter vinculante por parte de la DGI. Ya hoy en día la ley lo tiene contemplado. Ya con este cambio en el 2017 debería haberse un poquito mejorado la provisión de este tipo de fideicomisos, pero obviamente es un tema que se ve afectado por el segundo factor, que para mí quizás es el más importante por el cual no se hace, y es básicamente un tema de costos. Al tener que tener a un tercero involucrado en adición al banco como acreedor, pues obviamente hay un aumento en el costo del financiamiento, y eso es lo que puede que haga que algunos bancos pues decidan continuar con la figura de hipoteca a pesar de todas las desventajas que tienen. Pero creo yo que esa es la principal razón. No sé si José tiene alguna opinión distinta. Es exactamente lo mismo con la particularidad de que sí hay ya se está viendo más, ya se está viendo más el uso, ya masificado, con algunas entidades bancarias, ¿no? Pero sí, esas son las razones en esencia. Muy bien. Muchas gracias, Néstor, José Manuel. Manuel, quisiéramos cerrar pues nuestro evento ya pasada las 11 de la mañana, pues con una reflexión final, algo que quieran compartirnos desde el punto de vista como ejecutivos de negocio, o Manuel Castillo en su perspectiva de regulador, algo que quieran comentar rápidamente para cerrar el evento y poder despedirnos. Dejo el micrófono abierto al que quiera aportar algo adicional. Bueno, yo creo, por parte mía, pues agradecerte, Edwin, por la idea de generar este panel de discusión. Obviamente aquí no hemos podido mencionar todos los temas que creemos que tienen algún potencial, solamente queríamos ponerlos sobre la mesa para que de aquí se genere una discusión. Me alegra mucho también que Manuel haya podido participar con nosotros como regulador. Definitivamente que son retos enormes para la industria. Siempre hemos tenido retos en nuestra jurisdicción como tal, y yo creo que este no va a ser el último reto que tengamos. Siempre va a haber oportunidad de mejora, y creo que con discusiones como las que tenemos hoy, pues se genera, por así decirlo, el espacio para que hagamos nuestro examen y podamos ver hacia dónde vamos como jurisdicción. Y creo que eso es muy valioso, Edwin, y le agradezco pues a RCM la oportunidad de permitirnos participar en este tipo de discusión. No, muchas gracias a ti, Néstor, por el apoyo y por todos tus datos y tus comentarios. Manuel Castillo, si desde el punto de vista del regulador quieres hacer una reflexión de cierre. Siempre la superintendencia de bancos está abierta para colaborar con todas las iniciativas que promuevan y fortalezcan al sector fiduciario. Estamos comprometidos principalmente para ir realizando acuerdos fiduciarios de carácter a
normas internacionales que promuevan el desarrollo, siempre con miras de verificar el incremento al desarrollo de este sistema fiduciario para convertirlo en un sector de que sea un hub fiduciario como un centro fiduciario internacional. Las puertas de la superintendencia siempre están abiertas para cualquier información que requieran. En la página web de la superintendencia también están información que puede ser de mucha importancia para todos los sujetos regulados y para el público en general, para conocer principalmente estos temas que son muy especializados sobre el fideicomiso en Panamá. Muchísimas gracias, Manuel Castillo, de la Superintendencia de Bancos. José Manuel, ¿alguna reflexión de cierre? Para poder gracias, Edwin. Gracias por promover esto. Básicamente, la jurisdicción siempre ya tiene 100 y pico años, siempre ha estado ahí. Los profesionales de alto nivel siempre hemos estado empujando nuestro país y así seguiremos. Yo creo que en Latinoamérica nos conocen por dar servicio de excelencia y por llevar nuestros productos y ser pioneros en muchas cosas, ¿no? Esperamos seguir siendo. Muy bien, muchas gracias, José Manuel, Néstor Brose y Manuel Castillo, de la Superintendencia de Bancos, por aceptar la invitación de RCM a este evento. La verdad que para nosotros muy complacido del material que nos han compartido, de las tendencias y la actualidad del negocio fiduciario, un negocio sumamente interesante, muy particular. Y bueno, quedaremos entonces en contacto para futuros eventos. Ojalá podamos contar nuevamente